Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí iniciamos 24 horas y hoy sí se inició la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis. Belén Merizalde ya se encuentra con nosotros para darnos más detalles. Belén, te escuchamos. Hola Diana, noche, sí, efectivamente son ya 7 horas y un poco más de esta diligencia para vincular a 8 personas más dentro del caso Metástasis. Sin embargo, han habido a lo largo de esta diligencia algunos temas que han llamado la atención y han generado preocupación. Uno de ellos fue justamente la denuncia que hizo la fiscal general Diana Salazar, en la que señaló que existiría un plan para asesinarla. Dijo que la misma banda criminal que habría sido contratada para asesinar a Fernando Villavicencio habría sido también contratada para hacer lo propio en su contra y dio un nombre específico. Se trata de Fabricio Colón Pico, quien en este momento sería cabecilla de la banda de los Lobos aquí en la capital y estaría detrás de este plan para atentar contra su integridad. Para que ustedes conozcan más detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de esta diligencia, les tenemos el siguiente informe. Veamos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó fuertemente resguardada hasta la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Llevaba puesto incluso un chaleco antibalas. Esto con una sola razón: salvaguardar su integridad, pues denunció que hay planes para callar su voz. Dijo que el mismo grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio también ha sido contratado para hacer lo propio en su contra, y dio un nombre: Fabricio Colón Pico, un hombre con amplia trayectoria delincuencial que actualmente sería el líder de la banda de los Lobos en la capital y quien estaría organizando atentar contra su vida. Ya en cuanto a la diligencia, el único que no se presentó fue Javier Jordán, prófugo de la justicia por el caso de corrupción en hospitales. Según la teoría fiscal, Jordán ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes del narcotraficante Leandro Norero. Además, habría planificado fraudes procesales e instigado a cometer delitos en contra de funcionarios y periodistas. La fiscalía señaló a Jordán como el nexo del narcotráfico con la política. En ese ámbito, el operador habría sido el exasambleísta Ronnie Aliaga, a quien dentro de la estructura criminal se lo conocía como Ruso. Incluso en los chats que la fiscal leyó en la audiencia, se menciona que Jordán se jactaba de tener el control en la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Además, en las manos de Jordán habría estado la liberación de Jorge Glass a través de un habeas corpus cuyo costo habría sido de $150,000. En cuanto al abogado del narcotraficante Norero, Cristian Romero, la fiscal sostuvo que era un planificador y gestor de delitos, pues no ejercía defensa técnica, sino que efectuaba fraudes procesales, compraba jueces, fiscales y policías. En los chats consta que Romero aseguraba ser un abogado de prestigio por haber sacado a cerca de 60 delincuentes de la cárcel, entre ellos justamente Fabricio Colón Pico. Y aunque en días anteriores trascendió que Romero había intentado comunicarse con la fiscal para efectuar una colaboración eficaz, su abogado lo negó. Falso de falsedad absoluta. No sabemos la señora fiscal de dónde sacó ese dato. Moreno es abogado también de Daniel Salcedo. Aseguró que su defendido sí está en el país, pese a que la fiscal sostuvo que tienen registros de su permanencia en Panamá. Ellos están en el país. En cuanto a Salcedo, sentenciado ya por corrupción, la fiscalía sostuvo que se dedicaba a lavar dinero, a planificar la salida de Norero de la prisión y a programar delitos en empresas públicas para poner gerentes a su antojo que luego le permitían gestionar millonarios contratos. Otro de los vinculados es Carlos Zambrano, quien era presidente de la Corte Provincial de Manabí. Él se habría encargado de armar los escenarios idóneos para que los procesos judiciales favorezcan a la organización delictiva. El fiscal de Santo Domingo, Víctor Alcíbar, en cambio habría sido quien filtraba información sobre los operativos. El cabo segundo de policía, Andrés García, habría simulado operativos para salvaguardar los bienes de Norero, mientras que Jairo Vargas y Gilmar Camposano eran brazos operativos de la organización. La fiscalía formuló cargos en contra de los 8 como autores del delito de delincuencia organizada y solicitó prisión preventiva para todos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, además pidió al juez Felipe Córdoba que se ordene la localización y captura internacional tanto de Cristian Romero, Daniel Salcedo, así como también de Javier Jordán. En este momento, 8 y 7 de la noche, en cambio, las defensas técnicas de los 8 nuevos vinculados, en este caso, están argumentando el por qué el juez no debería ordenar la prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía. Uno de los abogados, en este caso, se trata de la defensa tanto de Daniel Salcedo como de Cristian Romero. El abogado José Moreno sostiene que no existen los elementos de convicción necesarios para que Fiscalía solicite la prisión preventiva y además ha dicho que Fiscalía ha intentado inducir al error al juez Felipe Córdoba por cuanto se habría manifestado que la desagregación de estos chats se realizó por parte de peritos ecuatorianos y que eso no es así, dice el abogado. Sostiene que esto se realizó por parte de una empresa internacional de origen israelí denominada Celebrity y que eso no consta en ninguna parte del proceso. Esa es la información que puedo compartirles a esta hora. Nosotros vamos a continuar pendientes de cuál es la decisión del juez respecto de esta petición de ordenar prisión preventiva para estas 8 personas vinculadas en el caso. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Muy buenas noches, Milton. Gracias, para ti también. Buenas noches, Belén Merizalde. Vamos ahora a conocer el contenido de las preguntas formuladas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular. Son 11 y esta es la pregunta número 1. ¿Está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme al anexo de la pregunta? Ahora la pregunta 2 dice así. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Pregunta número 3. La pregunta 3 dice: ¿está de acuerdo que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal? En la pregunta número 4 se plantea: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 4? Pregunta número 5 de la consulta. El texto es el siguiente. ¿Está usted de acuerdo que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal constante en el referido anexo? Ahora conozcamos la pregunta número 6, que dice: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 6? Pregunta número 7 de la consulta planteada por el presidente. ¿Está de acuerdo que las Fuerzas Armadas, sus partes o piezas, de acuerdo que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía o Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta 8 dice así: ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Vamos a revisar qué dice la pregunta 9 de la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta 9?
Y la pregunta número 10, planteada por el presidente de la República para la consulta popular, dice: ¿está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? Y la pregunta 11, sin duda la que mayores comentarios ha generado, dice lo siguiente: ¿está de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta número 11? Y justamente con esta pregunta, el funcionamiento de casinos, salas de juegos y casas de apuestas será nuevamente consultado a los ecuatorianos. Analistas consideran que de aprobarse esta pregunta deberán plantearse nuevos mecanismos de control tanto en lo tributario como en el lavado de activos. No es la primera vez que los ecuatorianos tendremos que decidir sobre el funcionamiento de casas de apuestas y casinos. Ya lo hicimos en el 2011, en el cual más del 52% de la población decidió no continuar con estos negocios. Tras 13 años de prohibición, este mismo tema vuelve a estar dentro de una consulta popular, lo que Julio César Cueva, abogado penalista, considera poco oportuno debido al contexto de inseguridad que vivimos. El Ecuador no tiene controles suficientes. Los pocos que tienen no se ejercen apropiadamente y no existe un seguimiento de los pocos casos en los que se descubre lavado de activos. Motivo suficiente para el abogado penalista Nino Casanelo, quien afirma que de ser aprobada esta pregunta deberán fortalecerse los mecanismos de control. Que si yo tengo una obligación de reportar que no se cumple, esto no tiene consecuencias y consecuencias graves. Por ejemplo, el delito autónomo de omisión de reporte en tema de lavado de activos y hasta, ¿por qué no?, la omisión culposa de reporte en lavado de activos. Otra vía que deberá ser regulada será la tributaria, recalca Cueva. La tributaria es básicamente tener un control apropiado de cuánto está generando estas personas y van a tener que tener los mecanismos para saber cuánto está ingresando y cuánto es lo que hay que tributar. Casanelo también insiste en las reformas que deberán hacerse para que este negocio pueda retomarse en el país. Una de estas, por ejemplo, en materia penal. El artículo 236 del COIP sanciona a los administradores de estos locales con pena privativa de libertad de 1 a 3 años y con multa de hasta 100 salarios básicos unificados. Y esto lo que supone es que todo el aparataje estatal en su faceta legislativa y ejecutiva pues van a implementarlo vía leyes orgánicas si es el caso, si no, no. De acuerdo con lo planteado por el gobierno, al retomar el funcionamiento de estos centros de entretenimiento, se generarán nuevas fuentes de empleo. A su vez, se desmantelará operaciones clandestinas que en estos momentos se realizan por parte de empresas que no se encuentran domiciliadas en el Ecuador. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Las 11 preguntas de la consulta generan reacciones. Especialistas consideran que existen otros caminos para conseguir los mismos objetivos y analizan 2 de ellos con particularidad. Si realmente son temas que deben pasar por una consulta popular y no por otras vías. Es la duda que surge una vez que se han conocido las preguntas que el gobierno quiere hacerle a la población. En eso coinciden Catherine Herrera, consultora en temas de seguridad, y César Febres Cordero, analista político. Ambos observan 2 preguntas en particular. La última de ellas sobre el retorno de los casinos, por ejemplo. Yo lo encuentro una medida extraña. No hay un bloque de preguntas económicas. Esta es la única que podría verse como la medida para traer plata y empleo. Pero es un sector delicado que históricamente en el mundo es vulnerable a la influencia del crimen organizado. Otra, la tercera, que plantea que militares, policías y guías penitenciarios se mantengan en libertad, aún mientras afrontan procesos penales relacionados al uso de la fuerza, un tema que genera enorme debate. En principio creen, es un arma de doble filo.
Lo que quieren es ganarse la confianza y subir la moral de la fuerza pública y también atender un reclamo de ciertos sectores de la sociedad que quieren mano dura. Sin embargo, me parece una medida inadecuada en momentos como usted dice, la fuerza pública está contaminada. Con los últimos acontecimientos en donde hemos visto que policías y militares han estado envueltos, involucrados en diferentes actos de corrupción, etcétera, viene aquí hasta dónde puede ser tan positivo esto. Herrera agrega, refiriéndose a la primera pregunta, que si el objetivo de esta es que los militares trabajen en la prevención de delitos, implicaría un cambio de rol que requiere todo un plan detrás. Estaríamos hablando que hay que capacitar a las Fuerzas Armadas y darle un nuevo rol, lo que implicaría más tiempo, más presupuesto y, por supuesto, logística. La Corte Constitucional tendrá un papel clave en este caso, filtrando y modulando las preguntas del gobierno de Noboa, el cuarto que de forma consecutiva va por una consulta popular. Y una vez que el Ejecutivo envió las 11 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, bancadas al interior de la Asamblea Nacional se pronunciaron, unas a favor del cuestionario y otras que consideran que son temas que deben tratarse al interior del Legislativo. Tras las 11 preguntas que propone el presidente Daniel Noboa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que envió a la Corte Constitucional, de inmediato se generaron reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Desde la bancada de Acción Democrática Nacional justifican y respaldan el contenido de este cuestionario. Constituyen, desde mi punto de vista 100% jurídico y es muy particular, un mensaje para que la Asamblea afronte definitivamente los problemas de reformas penales y penitenciarios que requiere este país de manera urgente. Desde la bancada de los socialcristianos, en cambio, dicen que analizarán estas preguntas presentadas por el Ejecutivo, pero consideran que hay temas que se deben tratar desde la propia Asamblea. Sin duda alguna es importante y rescatable el hecho de que se busque aportar en materia de seguridad, pero también decimos que hay otras temáticas que son importantes para el país, como por ejemplo generación de empleo, que eventualmente podrían ser tratadas. Nosotros la semana pasada le hicimos llegar como bancada al presidente de la República también una respetuosa sugerencia en el sentido. Del otro lado están los asambleístas del correísmo, quienes se oponen de manera tajante a este cuestionario presentado por el Ejecutivo. Afirman que los temas no debían escalar a nivel de consulta y menos incluirse la pregunta 11 relacionada con el funcionamiento de casinos. Preocupados primero por el populismo penal que encontramos detrás del contenido de las preguntas y que además guardan un desconocimiento de lo que estamos haciendo en la Asamblea. En la Asamblea están encaminadas reformas al Código Penal, están encaminadas reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Desde Pachacutic también coinciden con el Partido Social Cristiano. Afirman que deben incluirse preguntas con respecto a generación de empleo. Aún así, respaldan las preguntas enviadas por Noboa a la Corte Constitucional. También votamos a favor para que los militares estén protegiendo la vida, la propiedad privada y las comunidades a nivel del Estado, a nivel de este Estado plurinacional. En otras bancadas creen que preguntas como extinción de dominio y el control de los militares en las calles son puntos que ya la Asamblea Nacional está tratando a través de proyectos de ley. Y las Fuerzas Armadas confían en que las preguntas de la consulta serán aprobadas para reducir los índices de inseguridad en el país. La consulta popular ya está en manos de la Corte Constitucional y desde las Fuerzas Armadas lo celebran. Si bien reconocen que aún deben pasar por un largo proceso y ser aprobadas por la ciudadanía, aseguran que reformar el rol que hasta ahora mantienen permitiría intensificar la lucha contra el crimen organizado que actualmente han colocado al país como el más violento de América Latina. Toda herramienta que permita y facilite el trabajo para la Policía y Fuerzas Armadas será bienvenida. Pero tengan ustedes la plena seguridad que continuaremos realizando el trabajo. Estamos seguros que esto va a ser una herramienta fundamental para que las Fuerzas Armadas y la Policía continuemos realizando este trabajo. Sin embargo, aseguran que aunque la situación es un limitante, no ha detenido las operaciones conjuntas con la Policía Nacional. De allí que este miércoles presentaron los principales resultados de los operativos ejecutados durante los feriados de Navidad y fin de año, especialmente en Machala y Durán, y que son parte del Plan Fénix que impulsa el gobierno. Estamos trabajando con los 7 distritos
con mayor conflictividad que tenemos. Tenemos 7 áreas con problemas crónicos en cada uno de estos distritos que estamos trabajando y obviamente 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos. Solo en Durán, por ejemplo, las muertes violentas se redujeron en 0.9 puntos en 17 días, mientras que el resto de delitos en casi 1 punto. Antes de la intervención se tiene un promedio diario de 2.7 homicidios intencionales y que durante el tiempo de la intervención de los 17 días después tuvimos un promedio de 1.8 muertes violentas. Es decir, hay una pequeña reducción y mantenimiento. Además, durante el primer día del 2024, se detuvieron a miembros de 2 organizaciones delictivas, entre los que consta un menor de edad. En tanto, en Machala, las muertes violentas pasaron de una tasa de 5.4 a 0 en la primera semana de operativos. En total, cerca de 120 personas fueron detenidas por el bloque de seguridad. Tenemos previsto trabajar en ciertas provincias y ciertos distritos. Por obvias razones, los lugares y fechas no podemos comunicar. Solo el 1 de enero se registraron 50 homicidios en todo el país. Y en el Palacio Legislativo se trató la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que pasa a segundo debate con las observaciones y recomendaciones de las distintas bancadas. Con este proyecto urgente del Ejecutivo se da respuesta a la crisis energética que atraviesa actualmente el país. Fue en doble jornada que al interior del Palacio Legislativo se trató el primer debate del proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Más de 35 asambleístas de distintas bancadas tomaron la palabra y presentaron sus observaciones a este proyecto urgente. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó que el proyecto busca impulsar la actividad energética como un pilar estratégico de la economía del país y destacó fundamentalmente la inversión del sector privado. Creo que hemos llegado a un consenso en que el país no soporta más apagones, pero lamentablemente la falta de inversión en la cadena de energía que incluye la generación, la transmisión y la distribución energética ha sido muy mala en los últimos años. La presidenta de la comisión dijo además que con los cambios en la ley urgente no significa un incremento en la tarifa eléctrica. Todo lo contrario, que se busca dotar de energía a 124.000 familias que carecen de la misma, explicó. El compromiso del presidente Daniel Noboa es contundente en no afectar al bolsillo de los ciudadanos que tan afectados se han visto por esta crisis energética. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional por el Partido Revolución Ciudadana, planteó varias observaciones y resaltó principalmente el pago de multas e intereses. Debe realizarse las remisiones de acuerdo a los quintiles, no de forma generalizada, porque no se le puede condonar esta remisión de multas e intereses a los que más tienen. Tras este primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico recoge las sugerencias planteadas al proyecto de ley para que se incluyan en el segundo debate. Se espera que el trámite se culmine el próximo 20 de enero, cuando se cumplan 30 días en que se presentó esta propuesta. Cerca de 200 empleados del IES fueron desvinculados tras el plan de optimización de talento humano. Las revisiones en los hospitales continuarán para corroborar que el número de personal coincida con la cifra de atenciones médicas realizadas. A 2 semanas de haber sido posesionado como nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, delegado del presidente Daniel Noboa, da detalles de las acciones realizadas en estos últimos días. Descubrimos que un hospital tiene 25% menos en número de atenciones en un año y tiene 3% más de personal. Y tú dices, bueno, aquí está pasando algo. ¿Ese es el Carlos Andrade Marín? Es el Carlos Andrade Marín. Vamos a revisar todos los hospitales. Lo que piensa esta administración es defender los dineros de los afiliados y los aportantes. Por esta razón, al menos 200 trabajadores han sido desvinculados de la institución que cuenta con más de 34.000 empleados. Peña también se refirió a la deuda que tiene el gobierno con el Seguro Social y dijo estar dispuesto a tomar activos del gobierno. Ya tenemos la lista de los activos. Pretenderemos que parte de la deuda sea pagada con transferencia de activos, concretamente de inmobiliario. El IES cerró el 2023 con un déficit de 2.500 millones de dólares y en consecuencia se analiza un paquete de medidas. O le cobramos a los hijos, o le subimos al aportante, o le subimos a todos. O sea, digamos, hay que analizar cuál de esas es la propuesta. Y en cuanto al abastecimiento de medicamentos, Peña aseguró que se trabajará en la obtención de los 80 fármacos de alta rotación.
2 sacerdotes en Cuenca, en la provincia de La Suay, han sido víctimas de ataques por parte de un extranjero de nacionalidad china. El sospechoso se encuentra en libertad. A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Cuenca anunció que ya realizó la denuncia formal en contra de un ciudadano de nacionalidad china por intimidación contra 2 sacerdotes de la ciudad. En el texto de la entidad religiosa se detalla que días antes a las agresiones, el sospechoso habría entregado en las cúpulas de la iglesia una hoja con un mensaje escrito en chino: "Vine a matar a alguien". Las agresiones finalmente se dieron a los clérigos, uno de ellos de la tercera edad. Estos hechos se dieron el 27 y el 28 de diciembre. Y el segundo fue una agresión dentro del templo de la iglesia catedral y le ataca de una manera muy violenta, lo tira al suelo. Según información policial, el sacerdote fue asfixiado con una técnica de artes marciales hasta el punto de perder la conciencia. Pese a esto, el sujeto, que fue entregado a la policía para seguir con el proceso de ley, fue liberado. Lamentablemente el médico legista no le entrega solamente 2 días de incapacidad al padre, por lo cual no se convierte en delito. Es una contravención donde el juez le da la libertad a este ciudadano, por lo que amerita, indicando que no se le han indicado los derechos en el idioma de él. Frente a esto, las autoridades católicas decidieron reforzar la seguridad en la catedral. También se alertó a todas las parroquias sobre la liberación del agresor para evitar un nuevo ataque. Delincuentes asesinaron a un hombre que tenía antecedentes penales en el centro de Guayaquil. Tras este hecho delictivo ocurrió una persecución policial hasta el suburbio, donde 2 sujetos fueron atrapados. No cesa la violencia criminal en el puerto principal. Desde las calles 6 de marzo en el centro de Guayaquil, relatan testigos, se escucharon disparos. Y es que los sicarios venían disparando en movimiento a bordo de una moto, siguiendo al conductor de este carro blanco, quien realizó una maniobra para esquivar los tiros y se estrelló contra una casa en las calles Capitán Nájera y Lorenzo de Garaycoa. Escuché un ruido, yo pensaba que era camioneta. Pero después escuché el choque. Se trataba de Eric Rolando Parrales Zambrano, con 5 antecedentes penales desde 2012 por robo y tráfico ilícito de droga. Su acompañante resultó herido de bala en las piernas y fue llevado hasta una casa asistencial. Peritos de criminalística de la Policía Nacional hallaron en la escena 13 indicios balísticos. Luego de este hecho de sangre, en cuestión de minutos, se registró una persecución policial que inició en las calles 16 y Argentina, suroeste de la urbe porteña, y terminó en un choque múltiple entre 4 vehículos en las calles Letamendi y la 24. Son sorprendidos 2 ciudadanos que al intentar escapar impactan con un vehículo taxi y proceden a realizar varios disparos en contra de nuestros servidores policiales. Oportunamente, en el uso legítimo de la fuerza, se neutraliza a un ciudadano que iba en este vehículo, al momento siendo atendido en el centro hospitalario del sector. Los agentes aseguran que los criminales a bordo de este vehículo no solo han ejecutado muertes violentas. En efecto, tenemos un video que los relaciona. Presumen que son parte de un grupo delictivo organizado que se dedica como brazo ejecutor ilícito a este tipo de eventos violentos bajo modalidad de sicariato. Eso lo estamos investigando. Los agentes policiales están tras la pista del resto de la estructura delictiva que habría escapado a bordo de motocicletas. Más de 57.000 migrantes ecuatorianos cruzaron la peligrosa selva del Darién en el año 2023, según autoridades panameñas. Gran parte de esta cifra corresponde a menores de edad. A estas estadísticas se suma el caso de una familia ecuatoriana que intentó llegar a Estados Unidos, sin embargo, 3 de ellos están desaparecidos. Es algo bien duro, sea lo que sea, pero regresan, queremos tener noticias de ellos. Es el llanto de Mónica. Está desconsolada y es que no es para menos. 5 familiares suyos emprendieron un viaje en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos desde el pasado 15 de diciembre. Salieron desde Machachi, al sur de la capital, pero fue el 23 de diciembre que recibieron la peor noticia. La corriente del río en la zona selvática de Bajo Chiquito se los llevó. 3 de ellos hoy están desaparecidos. Como todo ser humano iban con la mente puesta en salir adelante. En este caso quedó todo truncado porque no
No se sabe nada de ellos, están perdidos, están muertos. Se trata de dos familias que intentaron cruzar el Darién de forma irregular. Una de ellas continúa caminando hacia Estados Unidos y de la otra no hay rastro. Ana Lucía y Julio César vivían en un departamento de esta casa ubicada en el centro de Machachi. Pagaban alrededor de $200, pero ni sus 2 sueldos les alcanzaba para cubrir con estos gastos básicos. Es así que toman esta difícil decisión que hoy los tiene desaparecidos junto a su pequeña hija Juliana, que el próximo 13 de enero estaba por cumplir 5 años de edad. ¿Te arrepientes no haberte ido? Sí. Porque en este rato, o sea, más que todo sabría cómo está mi mami, sabría cómo está mi papi, cómo está todo, sobre todo mi hermano. Esta tragedia ocurre cuando el Ministerio de Seguridad de Panamá publicó cifras récord que preocupan, pues en el año 2023 más de 500.000 de migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. La mayoría de los migrantes que ingresaron a la selva de manera irregular fueron los venezolanos, con 328.667 ciudadanos. Le siguen los ecuatorianos, con 57.222, y haitianos, con 46.558 migrantes irregulares. 76 casos de secuestro, 12 desaparecidos, 15 casos de fallecidos y 117.487 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. Mientras tanto, familiares de la pareja y la menor desaparecida piden ayuda a las autoridades. A Cancillería, a quien hemos solicitado información sobre el caso, y nos mantenemos a la espera de una respuesta.